Buenas tardes. Comenzamos la conferencia de hoy de este sexto ciclo de actualidad arqueológica en España que celebramos en el Museo Arqueológico Nacional cada martes, con una conferencia titulada Valencia la Bella, Ribarroja de Túria, Valencia, un nuevo asentamiento fortificado tardoantiguo en la encrucijada entre el Imperio de Oriente y el Reino Visigodo. Esta conferencia está a cargo de Albert Rivera y Lacomba y Josep María Macías Solé. Albert Rivera y Lacomba es licenciado en Arqueología por la Universidad de Valencia con una tesis doctoral en la misma universidad sobre la Valencia de la época romana republicana. De 1981 a 2019 fue arqueólogo del Ayuntamiento de Valencia y jefe de la sección de arqueología del mismo desde 2003 a 2019. También ostentó el cargo de director técnico del Centro Arqueológico de la Almoina de 2008 a 2019 y desde ese año y hasta la actualidad ejerce como investigador adscrito al Instituto Català de Arqueología Clásica. A lo largo de su carrera ha disfrutado de varias becas en España y en el extranjero. Ha publicado 4 monografías relacionadas con Valencia y su historia en la antigüedad, así como numerosos artículos en revistas especializadas, nacionales y extranjeras. Cuenta con experiencia como coordinador y comisario de exposiciones en museos como el MARC o el Museo de Prehistoria de Valencia y ha participado en diversos proyectos de investigación financiados tanto en España como en el extranjero. También ha intervenido en numerosas campañas arqueológicas, muchas como director, entre las que se encuentra su coordinación del proyecto sobre el asentamiento tardoantiguo de Valencia la Bella, con 9 campañas desde 2016 y que será lo que nos presentan hoy. Por otro lado, Josep María Macías Solé es doctor en Arqueología por la Universidad de Barcelona. Ha participado también en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Sus estudios se centran fundamentalmente en el periodo romano y visigodo, que han versado sobre ceramología, urbanismo y técnicas constructivas. Cuenta con experiencia en la arqueología empresarial y ha dirigido la elaboración de la planimetría arqueológica de Tarraco en el año 2007. Su ámbito de trabajo preferente ha sido la ciudad y el territorio de Tarragona, donde ha intervenido en diversas villas romanas y conjuntos termales, además de proyectos específicos en el anfiteatro, el circo y el témenos de culto imperial de Tarraco. Además, de sus labores como docente, es coordinador del equipo de investigación de arqueología tardoantigua y cristiana del ICAC, investigador principal del proyecto Artisan, creando narrativas en la arcilla, desentrañando cambios económicos y socioculturales a lo largo de los periodos visigodo y omeya en la península ibérica oriental, y codirector de los proyectos de investigación de la Catedral de Tarragona y de la ciudad visigoda de Valencia la Vieja en Ribarroja de Túria, que será, como ya he dicho, lo que vienen a presentar hoy. Así que, sin más dilación, les doy paso. Muchas gracias. Buenas tardes, Paula. Agradecer la invitación del museo y también su asistencia. Hoy vamos a explicar un proyecto, lo vamos a hacer a dos voces, de forma intercalada. Es la primera vez que lo hacemos y no hemos ensayado, o sea que espero su comprensión. Y os vamos a explicar un proyecto que ha nacido en el año 2016, en un momento en que nos estábamos recuperando de la crisis económica de 2008 y hemos coincidido ya con una crisis sanitaria, con una guerra de Ucrania, lo que nos viene ahora desde Israel o con el Donald Trump, etcétera, etcétera. A pesar de ello, este es un proyecto que nace con una vocación de trabajar en pro de la investigación, la difusión y la musealización, ¿no? Nos centramos en un espacio donde hemos intervenido con un amplio grupo de trabajo y sabemos las personas que han comenzado a trabajar en este proyecto. Esperamos que continúen este proyecto las personas con quien confiamos actualmente, que están en el equipo técnico, y no sabemos qué personas van a acabar de este proyecto de aquí 100 o 125 años. Estamos trabajando en un espacio de 5,5 hectáreas y nos adaptamos a la realidad económica fundamentalmente, porque nuestra realidad científica es perseverar, insistir y nunca desfallecer. También es un proyecto en que aunan fuerzas arqueólogos,
técnicas de difusión en patrimonio y un arquitecto, y es un proyecto que aquí se puede ver con estas 3 imágenes de su derecha, que cuenta con la participación voluntariosa de decenas y decenas, quizás ya hemos superado un centenar de estudiantes que han estado colaborando en este proyecto en base a una realidad que consiste y que se inicia en el año 2016 con el convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Institut Català d'Arqueologia Clásica, donde nos planteamos la realización de excavaciones anuales, cursos de arqueología anuales, que solo hemos interrumpido durante 2 años por el tema de la COVID, y donde contamos con la financiación del Ayuntamiento, la Diputación de Valencia, nuestros recursos humanos colaterales fruto de proyectos competitivos y que ya contamos con la colaboración puntual de la Universidad Politécnica, la Universidad de Nuremberg, de Newcastle, la Fundación Palar, la Universidad de Sevilla, el Institut Valencià de Conservación, no me quiero dejar a nadie, y que ya hemos conseguido, a pesar de iniciar las excavaciones en el año 2016, una primera intervención de adecuación museográfica, y el yacimiento se puede visitar mediante guías y acompañantes, ¿no? Aunque no hemos acabado las excavaciones, ni mucho menos, ya hemos redactado un plan director del yacimiento y estamos en la redacción del Plan Especial de Protección Urbanística. Este sería el marco institucional que me corresponde explicar respecto a un enclave que se halla a unos 16 kilómetros de Valencia, a unos 2 kilómetros o 3 del Pla de Nadal, que sería otro de los ítems museográficos, y que nos hallamos en la zona central del país valenciano, en una ciudad visigoda justo en las estribaciones de la Sierra Prelitoral, fácilmente o desgraciadamente conocida. Aquí tenemos el Barranco del Pollo, el río Turia, que tanto daño han hecho estos días, y es una ciudad visigoda, o de época tardoantigua, que está controlando la comunicación del río Turia entre la Huerta Valenciana y la Sierra Prelitoral, ¿no? A unos 16 o 18 kilómetros de la ciudad romana de Edeta, que a partir del siglo II, siglo III entró en decadencia, ¿no? Mientras que Valencia se convierte en la principal ciudad tardoantigua de esta zona de Hispania. Es un yacimiento peculiar porque está en el centro de la tercera área metropolitana del Estado español, que creo que son 1,5 millones de habitantes y en verano unos cuantos más, ¿no? Es un yacimiento que está dentro del Parque Natural del río Turia. Es un yacimiento donde nuestro sueño onírico es crear un parque arqueológico dentro del Parque Natural del río Turia. Es un enclave de interés dual, patrimonio histórico y patrimonio natural, ¿no? En este sentido, las excavaciones pues, nos están marcando la realidad de trabajar, pese a hallarnos en una zona metropolitana, en un enclave natural junto al río Turia, donde podemos combinar pues, fauna semisalvaje, diría, porque los alumnos la domesticaron un poco, diría yo, y vegetación, ¿no? Pero esta es la realidad de esta pequeña laguna natural y patrimonial que tenemos en el territorio de Valencia, ¿no? Junto a las murallas. No me acuerdo cómo le llamábamos. Cada día nos visitaba a las 8 de la mañana a mirar la tierra, a buscar lombrices, y bueno, es la realidad que tenemos en este espacio, ¿no? Es excepcional la ubicación de yacimiento en relación a la potencialidad que tiene. Nos hallamos a 7-8 kilómetros del aeropuerto de Valencia, 11 kilómetros de la ciudad de Valencia, a 10 minutos a pie del metro extraurbano de Valencia, ¿no? Entonces, las posibilidades de turismo cultural, de difusión y de formación de los estudiantes, en este sentido, es un yacimiento rural que está dentro de una zona metropolitana y justo al lado del cauce del río Turia. Como Albert es el mayor del grupo, con mayor, que diría él, pues le corresponde hablar de la historiografía. Bien, buenas tardes. Estamos aquí en un...
estamos aquí en un curso, digamos, en una serie, un ciclo de conferencias que se habla sobre todo de novedades. Valencia la Bella, las excavaciones son una novedad, el yacimiento no. El yacimiento se conoce desde el siglo XIV. Debe ser uno de los yacimientos de los cuales hay una constatación más antigua de la península ibérica. Hay ya referencias a él en un proyecto de trasvase del siglo XIV para llevar agua del Júcar al Turia. Aquí el agua pues, en Valencia pues, siempre está omnipresente de una manera o de otra. Luego también en otro documento aparece el yacimiento, en otro documento del siglo XV, en el que unos particulares piden autorización a la Generalitat para buscar tesoros en este yacimiento, o sea, por el aspecto que ya tenía, porque como ahora veréis, por ejemplo, el recinto amurallado en la actualidad se conserva bastante bien, pues hay que imaginarse por el siglo XIV, XV cómo estaría. Y luego el gran escritor de la época dorada de la literatura valenciana del siglo XV, Jaume Roig, menciona el sitio en un poema. O sea que el sitio, desde luego, siempre ha sido conocido, pero la primera documentación de él, no sé si se ha votado una, no. La primera documentación que tenemos es de 1902, en el que un arquitecto, Rafael Bas David, hizo unos planos que es la primera visión que tenemos del yacimiento intacto. En esta visión es bastante simple, pero es bastante ilustrativa. Aquí tenemos, en esta sección, se ve bien la cara norte, en el que tenemos el Turia a unos 40 metros desde la parte más alta del yacimiento, y ya representa esta forma, que la forma urbis, la forma del yacimiento, está delimitada por el Turia y por un barranco que está por el lado sur y sureste. Y solo es accesible por el lado oeste. Entonces él ya dibuja todo un recinto, incluso dibuja aquí una gran torre y un detalle de las murallas. El yacimiento también, a partir del siglo XV, aparece mencionado en todos los historiadores del Reino de Valencia. Hablan por eso viene el nombre, que se suponía que era una ciudad anterior a Valencia, por eso tenía este nombre. Desgraciadamente, el yacimiento volvió de repente a la luz, o sea, fue un yacimiento del que todo el mundo hablaba, los historiadores de despacho, de biblioteca hablaban de él, pero no había un conocimiento directo sobre él, excepto los planos que acabamos de ver. En 1978 el yacimiento salió a la luz, por desgracia, cuando la Renfe no se le ocurrió otra cosa que para hacer un puente en la línea férrea que está cercana, que ahora son los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, pues sacaron la piedra de parte de la muralla y arrasaron una parte importante del yacimiento. Aquí podéis ver una noticia de prensa de 1978 que, por lo menos, la única cosa positiva fue que paralizó las obras cuando ya había destruido una gran parte, y se hicieron unas excavaciones por parte de la Diputación de Valencia y de la Facultad del Departamento de Arqueología de la Facultad de Geografía. Por esta misma época, o un poco más tarde, se terminó de destruir toda la parte occidental, que es lo que está en amarillo o verde, que arrasó pues, entre un 20-25% y todo el lado occidental. O sea, fue desfondado hasta 4 metros más o menos. O sea, ha hecho desaparecer todos los vestigios de esta parte occidental, que era y es la única accesible por vehículos de ruedas, ahora y en la antigüedad.
Estas excavaciones se limitaron a 3 campañas y bueno, yo cuando era estudiante participé en ellas, yo estoy aquí aguantando la mira, y se hicieron 3 campañas en las que por lo menos se demostró que no era una ciudad romana, porque la historiografía hablaba de una supuesta ciudad de Palantia, que menciona alguna fuente, y todos los teóricos hablaban de que aquí estaba Palantia. La excavación demostró que todos los materiales que salían eran del periodo tardoantiguo, con lo cual pues los que llevaban la excavación eran expertos en época romana, pues perdieron el interés y desde 1980 pues el yacimiento volvió a desaparecer de los circuitos de difusión, porque prácticamente estas excavaciones no se publicaron. El paso siguiente lo hizo una persona particular, Miquel Rosselló, que de motu propio consiguió que se subvencionara la realización del primer plano topográfico en 1998, que es el que tenéis aquí. En el lado izquierdo pues se ve claramente la zona que ya había sido arrasada. Él también realizó unas prospecciones en que recogió bastante material y ya planteó una cronología para el yacimiento ya centrada en los siglos VI y VII, que luego las excavaciones que se han hecho la han confirmado, y él fue pues, el responsable de las primeras noticias científicas de la excavación. Miquel ha colaborado con nosotros 8 campañas y de motu propio ya en la 9ª pues ya no colabora, pero está pendiente de todos los trabajos que hacemos. Un poco sintetizando, esta sería la evolución de la planimetría, la de 1902, la incompleta del 98, la del 2017, que fue la primera que hicimos nosotros, con el problema que había con la parte destrozada. O sea, no sabíamos cómo terminar el yacimiento por la parte occidental, pero después de estudiando fotos aéreas y la topografía actual, pues la que presentamos en 2020 es la que ahora es la que, digamos, sería la más reciente. Y esta es una estupenda foto aérea de 1976, 2 años antes de la destrucción, en la que se ven una serie de parcelas que luego, con el paso del tiempo, que ahora veremos, pues han demostrado pues, servir mucho pues, para estudiar y para planear las excavaciones. Y ahora... Ya está, continuamos, perdone. Bueno, vuelvo a la imagen de 76 porque tenemos estas 2 ondulaciones, que es una de las cuestiones en que el equipo no está de acuerdo, porque para eso somos un equipo, ¿no? Para discutir entre nosotros y también con ustedes, ¿no? Porque es los que después nos van reflejando la propuesta de restitución de la muralla en una zona donde, como ha dicho Albert, las casas de los años 70 han sido muy agresivas, ¿no? El yacimiento está encima de una montaña, unas 5,5 hectáreas. Actualmente estamos apostando por estas orejas de Mickey Mouse, que dice uno de los miembros contrarios a la teoría del equipo de investigación, ¿no? Pero deben entender que llevamos 9 años, que hemos excavado un 4%, que tenemos un grave problema actualmente. Si en la imagen del año 76 nos vemos unas zonas de secanos muy limpias, donde podemos rastrear visualmente una topografía intramuros, en el año 2024 tenemos la invasión de una planta exógena, la murta invasora, que nos está afectando gravemente, ¿no? A nivel de visualización y a nivel de conservación, ¿no? Hemos podido seguir el perímetro, situarlo con el GPS, hacer trabajos de reconstrucción de las curvas de nivel, plantear elementos, zonas dudosas donde tenemos una residencia privada, y lo que sí podemos afirmar en relación a la topografía de esta ciudad, en principio no la llamábamos ciudad, ahora la llamamos ciudad, eso también es otra cosa a discutir, ¿no? No se puede comparar la Recópolis, pero en el marco de otras edificaciones, pues, verán cómo
como pudo tener una cierta entidad y sobre todo una organización que hiciera que se construyese un perímetro amurallado en una sola fase, con 3 zonas intramuros, una plataforma superior o acrópolis, una plataforma media en amarillo y una plataforma inferior en verde. Estas 3 plataformas a la vez están delimitadas, defendidas con estructuras de contención, de separación de gran nobleza arquitectónica. Es, por lo tanto, un proyecto unitario que en esta imagen de aquí, estas pequeñas manchas lineales, pues verán que son las excavaciones que hemos ido haciendo sobre la marcha, ¿no? Los objetivos del proyecto inicialmente, evidentemente somos arqueólogos, pero nos interesaba mucho la relación, la zonificación de la ciudad, los aspectos urbanísticos, los aspectos funcionales, porque esto nos ha determinado la estrategia museográfica, la estrategia de prospección, la redacción del plan director, etc. Lo más urgente era datar la ciudad, para eso nos acercamos a la muralla y propiciamos la difusión. Entendemos que la difusión del yacimiento tiene que ser paralela y no concatenada al proyecto, porque si vamos a necesitar 100 años, pues evidentemente no vamos a esperar, ¿no? Por lo tanto, las zonas de excavación están también condicionadas a una estrategia de propiciar áreas de visita guiada, ¿no? Y el otro gran objetivo, en una zona del territorio peninsular donde están desapareciendo un poco las vocaciones de arqueología tardoantigua, propiciar mediante este proyecto la generación de vocaciones específicas. Arqueólogos interesados en este mundo, que es el que Albert y yo compartimos y que estamos viendo que estaba un poco en crisis, ¿no? Tenemos ya una tesis doctoral en curso de Itziar Gutiérrez Soto sobre la cerámica en esta zona, cerámica de época visigoda, o no me acuerdo qué pusimos, sí, de época visigoda, y vamos a analizar y comparar la zona de Valencia, la zona de Tortosa, la zona de Tarragona. Este es uno de los proyectos. Otro proyecto de una tesis, que aquí tenemos la ayuda de Ruth Pliego en la codirección, sobre la cerámica visigoda del territorio valenciano, ¿no? Queremos impulsar en los próximos años una tesis sobre el territorio de esta zona en época visigoda, cómo influye o no influyó la creación de Valencia la Bella, ¿no? En este sentido, pues otro de los objetivos es dinamizar la formación e investigación sobre el periodo tardoantiguo, ¿no? Sobre la muralla, pues ya hemos hablado, publicado ampliamente una técnica de emplecton con muro de mampostería irregular, pobre, los rellenos de arcilla y piedra, el perímetro, una altura máxima de 3,20 metros y evidentemente estamos haciendo las dinámicas de estudio que se pueden hacer en cualquier otro yacimiento, ¿no? De similares características, ¿no? A veces todo esto es más parecido a la arqueología protohistórica o arqueología ibérica que no a la arqueología clásica, ¿no? Nuestros colegas nos entenderán, ¿no? Aproximadamente un perímetro de 1 kilómetro, las dudas de si aquí había una puerta monumental que permitía acceder a la Acrópolis, las dudas de un acceso en la zona media, las dudas de que si la muralla realmente, cuando limita con la cuenca del río Turia, es una muralla o es un muro de cierre para que los niños no se caigan al río, ¿no? Muchas dudas las tenemos, ¿no? Tenemos 11 torres, de forma optimista pensamos que habría 25 o 30 torres, una anchura muy determinada y sobre todo es una muralla de una sola fase que no reutiliza material arquitectónico de otros edificios o otros centros, que seguramente se inició con un condicionamiento del terreno y después se va construyendo en diferentes tramos y es una muralla que tenía unas torres cuadradas muy entrelazadas con los muros de la muralla, de forma que las torres están cosiendo el paramento interior y el paramento exterior de la muralla. Los rellenos también son de cascotes de ripio. Tenemos los restos de una pequeña escalera. Suponemos que la muralla por la cara interior tendría una plataforma de madera añadida, porque si no el paso de ronda de 1,70 a 1,80 es muy estrecho. Tenemos que imaginarnos si hubo almenas, etcétera, etcétera. Es una muralla enlucida totalmente, con un revoco que a veces parece, no se conserva mucho, pero no sabemos si siempre
rebozaba toda la pared o solo la zona de las junturas, ¿no? Y diferentes elementos que nos han llevado a hacer las primeras propuestas y que son las que después también repercuten en la interpretación global del yacimiento. Teníamos un proyecto, pero se nos estropeó el laboratorio, así que de momento solo tenemos una muestra analizada de carbono 14. Esperamos analizar más, que nos está dando esta fechación con un 95% de posibilidades de 576, 650 y un 68% ya siglo VII, ¿no? La teoría que barajamos desde el punto de vista ceramológico numismático es que es segunda mitad del siglo VI. Esperamos realizar más carbono 14 para ver si podemos precisar, ¿no? Además, también tenemos una discusión ceramológica sobre la cronología de una variante GES93/107. Bueno, tenemos diferentes discusiones y vamos avanzando. La cultura ceramológica, el instrumentum domesticum cerámico de Valencia la Bella es prácticamente el mismo de Valencia ciudad. O sea, a nivel comercial, vía Turia o vía Caminos, el panorama es idéntico. Hay pequeños detalles, pero recibimos importaciones de la misma forma que un yacimiento en la costa de la zona valenciana, ¿no? Y en relación a la numismática hablaremos después, ¿no? Y creo que ahora, Albert, te toca a ti. Ahora vamos a hacer un viaje por el yacimiento de arriba a abajo, a partir de lo que ha comentado antes Josep María sobre lo que se llama las plataformas, que podemos llamar también barrios o espacios diferenciados, que son en el plano que hemos puesto antes y ahora lo volvemos a poner. Son espacios que tienen una cota distinta y que están separados entre la zona intermedia y la zona baja. Desde luego se ha excavado y se ha visto que hay una muralla interior, y en la parte entre lo que llamamos la Acrópolis, Ciudadela, y la zona media también parece ser que es la imagen de abajo del plano, parece ser que también hay un recinto que lo delimita, pero de momento no está excavado. Una de las características del yacimiento, como toda la zona nuestra de Valencia, es que las montañas están abancadadas, y en el caso de Valencia la Bella a veces pensamos que los bancales son muros antiguos y a veces los muros antiguos son bancales. O sea, nos ha pasado de todo en este sentido, ¿no? Porque los bancales los hicieron con las piedras de la ciudad. Y a veces piensas que es un bancal y resulta que no es un bancal, y otras veces pues excavamos pensando que es un muro antiguo y resulta que sí que era un bancal. En esta zonificación, el barrio alto, la plataforma superior, lo podéis ver, ocupa una zona alargada que seguramente en la parte occidental es más ancha, pero es la parte afectada por el desmonte de los años 80. Y bueno, es la parte que ocupa el menor espacio, pero a nivel funcional pues no tenemos muchos datos porque no se ha podido excavar, porque ahora el gran problema para organizar y planificar las excavaciones es que todo el barrio inferior y la parte oriental de lo que llamamos Acrópolis es propiedad privada. Solo se ha podido limpiar un poco las excavaciones antiguas y la vegetación, y no conocemos muy bien ni el barrio inferior ni el superior. O sea, las excavaciones se han centrado en la plataforma intermedia por motivos legales, podríamos decir, ¿no? De todas maneras, el yacimiento es muy grande y hay espacio para muchas cosas, ¿no? En esta plataforma superior, en la parte superior de la plataforma superior, valga la redundancia, en el extremo oriental, que sería aquí donde señala la flecha, se conserva un túmulo que sobresale unos 2 metros sobre el resto sobre la superficie de circulación del resto del espacio, que el túmulo está cubierto en una parte por un pavimento de opus igninum, debajo del cual
han aparecido unos muros en la limpieza que se hizo hace dos o 3 años. Aparecieron unos muros por debajo de lo que pensábamos que eran unos muros antiguos, que resultaron ser un bancal, que se veían en la foto aérea, pero que debajo de este bancal salían o iban, había algunos tramos también de muros antiguos. Todo esto está cubierto por un pavimento de signinum, que es este que podéis ver aquí, en lo cual se escenifica algo que se ve a lo largo del yacimiento, que es que por lo menos hay 2 grandes fases constructivas siempre donde se ha podido excavar, excepto la muralla, que sí que de momento todo lo que se ve parece bastante unitario. En los otros sondeos, en las otras trincheras donde han aparecido muros, siempre aparece una primera fase como más lineal, más ortogonal, a la que sucede otra con muros peor hechos que ocupan, por ejemplo, en la parte trasera de la muralla, que en la primera fase está libre. Entonces tendríamos un primer asentamiento más fundacional, más organizado, más ordenado, y una segunda fase que reutiliza la primera y ocupa espacios o zonas de circulación de la anterior. En este caso, como no se ha podido excavar, este pavimento de signinum no lo podemos datar. Los muros que aparecen, como este tramo, estos que se ven aquí, todos estos, bueno, suponemos que son tardoantiguos, pero no se han podido excavar. O sea, vamos a creernos que son de esta fase, que están en la parte superior. Y esto es lo poco que podemos decir, ¿no? Y ahora cedo el testigo a Josep María, que hablará de la zona que más se ha excavado, que es la plataforma intermedia. Sí, esto ha sido así porque escogimos un amplio sector de excavación junto a la muralla, buscando fechar la muralla. Lo que nos hemos encontrado es una amplia zona residencial combinada con actividades de almacenamiento privado o colectivo en base a grandes silos, ¿no? Esto no es nada nuevo. Y otro de los elementos destacables es que en esta primera gran fase constructiva que estamos intuyendo para la ciudad, siempre hay un vial de separación, una especie de intervalum a lo romano, como si las primeras edificaciones de esta plataforma, de este barrio residencial, nunca están adosadas a la muralla. Esto para nosotros es un indicio de la preeminencia del valor defensivo de la muralla, que tiene que estar libre de cosas que entorpezcan, ¿no? En una segunda fase vemos que sí que hay evidencias, cubetas, estructuras adosadas a la muralla. Esta es la realidad. Más los silos de almacenaje, algunos con cronologías tardías, y pueden observar en esta imagen superior a la izquierda una alta densidad de silos y también de cubetas, espacios de fosas sépticas y espacios de difícil interpretación, pero por las fotografías puedes imaginar que no estamos hablando de pequeños receptáculos, ¿no? Que son, en algunos de ellos hemos puesto hasta 10 o 12 personas, ¿no? Con alturas considerables y que forman parte de la práctica habitual cuando excavamos en este sector, que además es el que nos proporciona más evidencias de la cultura material. Este es uno de los elementos que también hallamos en una segunda fase urbanística adosada o próxima a la muralla. Son evidencias de un horno de vidrio con restos de materia prima y también de productos elaborados, analizados por David Gobantes, y en su conjunto una preeminencia de la materia primera procedente de Egipto, ¿no? Que tampoco es una cosa excepcional, que ya empezamos a identificar en muchos núcleos hispánicos, ¿no? Evidencias de otros 2 posibles hornos, no las tenemos bien analizadas, pero estamos hablando, a partir del segmento o de la porción excavada, de una plataforma intermedia eminentemente residencial, de almacenaje para vivir y de prácticas artesanales intramuros, ¿no? Que estamos dentro de esta dinámica, ¿no? Que se combina también con trabajos incipientes, colaborando con la Universidad de Nuremberg, ¿no? De allí donde podemos, pequeñas prospecciones geofísicas que están demostrando una amplia o una
densidad urbanística notable en la zona de intramuros, ¿no? Que también nos viene a confirmar la idea de que estamos hablando de una ciudad, ¿no? Y en este sentido, pues los trabajos iniciados y que trabajamos 3 semanas al año, solo por las mañanas, por las tardes hacemos clase. No penséis que es un gran proyecto de mucho trabajo, pero vamos avanzando. El año que viene, este año sí ha sido excepcional, el año que viene vamos a celebrar 10 años. Y ahora nos toca Albert. Vale. Como hemos comentado antes, se conoce, porque se ha excavado bastante en los 3 últimos años, la zona de paso, de transición entre el barrio medio y el barrio bajo, ¿no? En la foto aérea que hemos visto del año 76 ya se dibujaba aquí unas anomalías de unos espacios muy anchos, como este, por ejemplo. Esta es otra anomalía, una cosa extraña que se veía en la foto aérea del 76, que luego ha resultado ser, como ahora mismo veremos, un edificio de 25 metros de ancho. O sea, esto es lo que se excavó en el año 78 a partir del túmulo que se veía y que ya se podía detectar en la foto aérea. Hace 10 años se hicieron también prospecciones geofísicas en esta parte y los resultados del georradar, entre otras cosas, dijeron que aquí había una plaza, o sea, todo este espacio, que luego limpiando en una parte hemos visto que queda parte de un enganchado de la plaza, con lo cual tenemos otro elemento urbanístico a añadir. O sea, la plaza estaría debajo ya de la plataforma media. Debajo quiere decir a unos 3-4 metros de diferencia topográfica. Entonces, entre la plaza, en este caso, y el espacio superior, pues hay que superar un desnivel de 3-4 metros de altura. Otro elemento interesante que no he comentado es que en medio del yacimiento hay una pequeña meseta en el centro desde la cual se controla todo el yacimiento. O sea, es un espacio central que, curiosamente, cuando se hizo un sondeo y se vio que había un palmo de tierra como mucho, o sea, salía la roca, pero está toda la meseta cubierta de tejas. O sea, seguramente en un momento, cuando se abandonó el yacimiento, se expolió todo lo que había allí y lo que se encuentra ahora pues es una zona que está tapizada de tejas. Y luego también es interesante comentar que en este yacimiento aún se usa la teja plana romana, que me consta, por ejemplo, que en Recópolis no hay teja plana ya. Aquí se utiliza una peculiar tégula, son un poco más pequeñas, pero es la perduración de la teja romana. Y esta zona, este espacio, le podríamos llamar la meseta de las tégulas, ¿no? Entonces, esta plaza, en la que seguramente hay una puerta directamente desde fuera, esta plaza estaba delimitada al norte por la meseta y por un posible muro que se veía en la foto aérea, y por el oeste estaba delimitado por otro posible muro, como también se ve en la foto aérea. En esta zona es donde se ha excavado los 3 últimos años, que corresponde en el plano a esta parte de aquí. En la parte oriental de la plaza ahí está el edificio, que aquí vemos el túmulo y aquí vemos la planta, que se limpió hace 3 años, con lo cual sabemos que el paso entre la plataforma inferior y la intermedia está marcado por una serie de muros que se han excavado este año. Esta es una foto de la campaña de este año. Y está empezando a aparecer un edificio, un complejo con unos muros muy largos, que como mínimo ya miden 26 metros y que ya están definiendo una zona o unos hallazgos distintos a los que hemos visto detrás de la muralla o en lo que era el centro de la plataforma intermedia. Pero además,
en esta zona, aquí veis estos muros, en los que volvemos a encontrar, como siempre, las dos fases. Hay unos muros originales y luego hay otros que compartimentan, que están hechos peor. Y el hallazgo más interesante o curioso fue el hallazgo de una escalinata, una escalera, que está en este punto, que debía servir para conectar el barrio inferior o la plaza con la zona intermedia. Aquí veis en la foto aérea, esta es la escalinata, aquí nos falta limpiar los alrededores, esta es una imagen muy preliminar, pero bastante clara de cómo se podía comunicar un espacio con otro. O sea, tuvieron que hacer una escalera para comunicar las dos zonas. Pero también este año, siguiendo las prospecciones de radar que hemos visto, excavamos un poco más al norte, donde la interpretación del radar era que había una calle muy ancha de 3-4 metros. Al excavar, la calle muy ancha de 3-4 metros era la roca, que es este espacio, que salía a 2 palmos del suelo, salía una zona con la roca rebajada, recta, que bueno, podía ser una calzada o no, pero lo que nos estaba diciendo que aquí hay un urbanismo preliminar bastante más elaborado del que pensamos. En esta zona se hizo un sondeo en el que se vio que la roca estaba 2 metros más hacia abajo y aquí la supuesta calle pues, era la roca recortada 2 metros más hacia arriba. Pero también lo que apareció fue una rampa que comunicaba el barrio medio con el inferior por el lateral de la plaza, que es esto que veis aquí parece plano, pero no, es una rampa, que ahora luego lo veremos, con un descenso bastante acusado, que esta zona, esta comunicación bastante evidente entre los dos barrios fue interrumpida a partir de mediados o segunda mitad del siglo VIII o en el siglo IX por un enorme muro de 3,5 metros. O sea, esto es un hallazgo de este verano que tenemos que digerir, pero que también las fechas vienen dadas por cerámicas que ahora veremos de finales del VIII, del siglo IX, en el nivel de fundación de este muro. O sea, parece ser que en un momento, a partir del siglo VIII, la rampa fue no solo interrumpida por este gran muro, sino que por encima de la rampa aparecieron ya rellenos con cerámicas ya islámicas. Aquí esta es otra imagen, o sea, la rampa es este espacio, el muro islámico es este, que lo veis aquí también. Y esta es la roca trabajada. O sea, aquí en un momento de la fundación seguramente recortaron la roca y luego rellenaron, o sea, todo más de 1,5 metros de relleno es de época tardoantigua, entonces seguramente recortaron la roca y luego rellenaron y hicieron la rampa, pero todo dentro del mismo proceso. Pero como digo, estamos en una excavación terminada a finales de julio. Ya metiéndonos en la plataforma inferior, lo que conocemos es gracias a las excavaciones de los años 78 que pudimos limpiar hace 3 años. Aquí tenemos otra vez el túmulo que hemos visto antes y en estas excavaciones se excavó todo el edificio y se hizo un sondeo aquí. El edificio se ha podido limpiar y curiosamente al limpiar bien los muros apareció una inscripción romana reutilizada, una inscripción funeraria, que es anecdótico, pero aquí este edificio es un edificio de 24,5 metros de largo por 6 o 7 de ancho, con 4 departamentos y luego tenemos otra vez 2 fases, con una segunda fase que es con muros más toscos frente a una primera que son piedras de expolio,
pero bastante bien ordenadas, con muros de Opus Africanum, o sea, una técnica bastante cuidada y homogénea. La técnica constructiva difiere totalmente de la muralla, pero las analíticas de los componentes de mortero que se han hecho con el Departamento de Arqueología de la Universidad de Valencia, los resultados que nos han dado dicen que los morteros que se usaron en la muralla y en este edificio son los mismos. Y por el contrario, los morteros de los muros de la Acrópolis y el otro que se hizo del muro que vamos a ver ahora son distintos entre. O sea, tenemos de 4 muestras, 2 nos hablan de una coetaneidad seguramente entre el edificio y la muralla, y las otras 2 nos hablan de seguramente de otras fases, que es lo que se ve en las estratigrafías y los muros que se cortan y todo esto. El otro edificio que hay al norte de la plaza solo lo conocemos por un pequeño sondeo, pero el pequeño sondeo pues, fue bastante afortunado y dio este gran muro de un pseudo Opus Africanum, del cual, pues bueno, si se compra la parcela, pues era uno de los objetivos prioritarios. Sí. Esto es una pequeña también intervención, ¿no?, que nos refleja los problemas de interpretación. Si ya tenemos trabajo con la ciudad visigoda, ¿qué pasa después de la ciudad visigoda, ¿no? Pues estamos en esto. Hallamos un pequeño enterramiento de un chico, creo que era edad infantil, con una datación de carbono 14 que nos lleva a, si se fijan, a segunda mitad del siglo VII o también incluso siglo VIII, ¿no? En este sentido, es un enterramiento hecho en las fases finales, cuando ya este sector de la ciudad está abandonado, ¿no? Y con una orientación que siempre deja lugar un poco a la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño detalle de los problemas que tenemos, no solo con la ciudad visigoda o tardía, sino con qué pasa después con ella, ¿no? Porque abandonar y transformar una ciudad de 5 hectáreas tiene que tener unos motivos y unos procesos determinados que desconocemos. Vale, entonces, retomando lo que es el final de la descripción de los trabajos y el final del yacimiento, el hallazgo que acabamos de comentar de este gran muro nos habla, pero nos habla por primera vez en 2024 de un periodo posterior que a nivel de cerámicas, a nivel de monedas y a nivel de construcciones no se había detectado. Pensábamos que ya no habría, pensábamos que lo sabíamos todo, y este año, pues bueno, pues la realidad pues nos ha puesto en su sitio, y asociado a la construcción de este gran muro pues están este tipo de cerámicas, que solo sale este tipo de cerámicas relacionado con la construcción del edificio, que son lo que allí se llama la olla valenciana, que es la cerámica característica, casi la única del periodo más oscuro de la ceramología nuestra, que es siglo VIII y siglo IX, ¿no? En los niveles de arriba de frecuentación aparecen algunas cerámicas islámicas de momentos posteriores. Y ahora vamos un poco rápido a un poco intentar interpretar algunas de las cosas que hemos enseñado. Aquí tenemos a Lauro, que nos sigue mucho y viceversa. Y entonces, gracias a una visita que hicimos a Recópolis, pues y gracias a lo que han publicado, pues bueno, pensamos que a lo mejor este edificio que está a la entrada de la gran plaza de la parte superior de Recópolis, pues se parece bastante al que hay en Valencia la Bella, también dentro de una plaza, ¿no? El problema es que no sabemos qué son estos edificios por el gran desconocimiento que hay de la arquitectura tardoantigua, aparte de iglesias y palacios, ¿no? Entonces aquí pues ya tendríamos pues un inicio del estudio de este edificio, que de momento pues enlazaría con este tipo de, con este edificio de Recópolis,
Yo, consultando con otros colegas, me han comentado que en Justiniana Prima, la ciudad fundada por Justiniano en Serbia, hay también un edificio como este. Estoy esperando que me pasen la información, pero en todo caso estamos siempre dentro de este periodo, ¿no? Este edificio largo que hemos visto, que estamos empezando a excavar, a lo mejor pues, recuerda al Principia también de Justiniana Prima, situado entre la muralla interna y la muralla exterior, que son unos edificios muy alargados, pero vamos, esto lo podemos comentar rápidamente y nada más, ¿no? Luego, la técnica constructiva de la muralla se parece mucho a lo que se llama el emplecton, de tradición bizantina, que lo podemos ver en las murallas de Vilis, una refundación también de Justiniano, con lo cual pues vamos teniendo cada vez más información. A nivel urbanístico general, el tamaño de Valencia la Bella, pues podemos discutir si es una ciudad, si no es una ciudad, pero es el doble de grande que Grado, el castrum bizantino con sus 3 iglesias famosas, que fue un centro importante en la tarde antigüedad del norte del Adriático, y tiene unas medidas similares a ciudades incluso de Oriente, y más grande que Castra y otro tipo de yacimientos, ¿no? O sea que yo creo que lo de ciudad pues lo podemos mantener. Y bueno, una vez contado todo esto, el planteamiento es ¿por qué se funda esta ciudad en un momento, este asentamiento en un momento que no digamos es muy proclive para esto? Aunque, como vemos en el plano de la derecha, pues sí que hay las fuentes, y sobre todo la arqueología últimamente pues nos está haciendo ver que sí que se fundan, se crean ciudades en nuestra zona, y sobre todo en las zonas de fronteras, con la zona frontera visigodos suevos o con los vascones. Esto verde indica que hay varios asentamientos, y luego también la zona entre el Imperio de Oriente y el Reino Visigodo, pues en la zona murciana interior pues hay varios asentamientos que se deben crear en esta zona. Luego en Cataluña, cerca de los pasos pirenaicos, y también en Septimania también hay yacimientos de este tipo. Y luego, claro, Recópolis es caso aparte, porque además lo conocemos por las fuentes, y estos yacimientos prácticamente no los conocemos por las fuentes, pero tenemos que entenderlos como consecuencia de la situación geopolítica de la segunda mitad del siglo VI, en el que hay un estado de conflictividad general, y que, desde luego, en nuestro caso, pues estaríamos en una fundación estatal. Podemos discutir estatal de qué estado, pero que esto es una gran obra pública. Y nosotros, bueno, estudiando también la situación en Valencia ciudad, ya hace unos años que proponemos que hubo un periodo bizantino en Valencia. No fuimos los primeros, Tarradé y otros investigadores ya lo propusieron hace tiempo con menos datos. Nosotros, como no somos tan listos, hemos necesitado más datos para proponer esta hipótesis, ¿no? Con lo cual, pues una de las cosas que planteamos y en la que no estamos de acuerdo es en la ascripción del yacimiento nuestro a su fundación, por lo menos un periodo corto, y un periodo corto de 20-30 años, su adscripción al Imperio de Oriente, con lo cual las posesiones del Imperio de Oriente ya prácticamente coinciden con la provincia cartaginense, que es como los antiguos se repartían los territorios. O sea, esta provincia para ti, esta provincia para mí. Eso lo hicieron bastantes veces, ¿no? Y esta, bueno, podía parecer un poco audaz. Yo, desde luego, cada vez lo tengo más claro. Yo veo romanos en la primera fase de Valencia la Bella, y luego en la segunda, pues ya no, evidentemente. O sea, hay un cambio de función, porque también cambió la situación geopolítica. A partir de principios del siglo VII, pues ya el Imperio de Oriente perdió todas las posesiones y no tenía sentido pues esta instalación militar en esta zona. En esta línea, como ya comentaba Josep María, han aparecido muchas monedas en la excavación, cerca o ya más de 400, de las cuales
47 son monedas de Justiniano, que junto con 2 de Leovigildo son las únicas, bueno, aparte también 2 ostrogodas de Totila, de mitad del siglo VI, son las únicas que nos dan una fecha exacta, diríamos. O sea, la masa monetaria de monedas clasificadas, hay que tener en cuenta que bueno, la mayor parte son indeterminadas, 99 y 94 son del siglo IV que continúan circulando, ¿no? O sea, la masa monetaria que nos da fechas grande es esta. Da segunda mitad también, digamos, segunda mitad y parte de la primera mitad del siglo VI. Todo esto son, en este caso ya son datos, que ahora podemos discutir si queréis, y ahora Josep María pone colofón. Como veis, tenemos motivos suficientes para continuar excavando, ¿no? Vamos a ver si el carbono 14 nos ayuda en esta discusión, si primigeniamente bizantinos o visigodos, pero esto no es ningún impedimento para trabajar juntos, alegres y bien compenetrados, ¿no? Como esta misma conferencia, aunque no estamos de acuerdo en algunas cosas. Solo como despedida, hacemos unas jornadas periódicamente de Valencia la Bella, donde invitamos a colegas a conocer el yacimiento. Ya hemos publicado unas, próximamente saldrán otras. Me he equivocado de botón. Queremos destacar el proyecto formativo con los estudiantes. Esto insistimos e insistimos, ¿no? Porque es una de las pocas experiencias formativas en arqueología de este periodo y continuaremos haciéndolo. Hemos hecho una pequeña musealización preliminar donde el Ayuntamiento de Ribarroja ya ofrece visitas guiadas al yacimiento con todos los problemas interpretativos que hay, pero estamos obligados a hacerlo. Ya el Ayuntamiento ha adquirido lo que es de momento la residencia de trabajo y será posiblemente el futuro centro de acogida de visitantes. También hay un pequeño proyecto en crear un nuevo museo visigodo en Ribarroja de Túria, complementando también los trabajos que se hacen aquí y en el Pla de Nadal. Estamos en las redes, obviamente, y el Ayuntamiento impulsa toda una serie de actividades que se centran en reconstrucción histórica a partir de la gastronomía y también la Festa del Dux, que este año lamentablemente no se podrá hacer, pero asimismo os invitamos a visitar esta zona, ya sea por un motivo u otro. Y muchas gracias por mi parte. No sé si... A ver. Y el tema numismático, trabajamos con detector de metales. Esto es una cosa que a veces no se acepta, pero que nos sirve para recoger todo este numerario tardío que llega a los 5 o 6 milímetros de diámetro y que es imperceptible a nuestros ojos e incluso a nuestros tamices. Muchas gracias. Bueno, no podemos dejar de mencionar el desastre que ha pasado en nuestra zona, que todos conocéis. En Ribarroja ha habido 6 muertos. Aquí tenéis una imagen, habéis visto en la conferencia, ¿no? Que se ve ahí un río por abajo, ¿no? Parece ahí un río pequeñito, ¿no? Pues esto es desde la Acrópolis, el Turia, que parece el Ebro o el Danubio, no sé, para que veáis el impacto que ha tenido esta inundación. Al yacimiento no ha llegado porque evidentemente está muy alto, pero vamos, en la vida habíamos visto desde allí el Turia y nos han pillado tormentas varias veces. El río ha tapado puentes de caminos rurales, de pistas de bicicleta, porque eso es el parque natural. Y simplemente, bueno, quería terminar con esta imagen bastante ilustrativa. Y ya, pues si queréis hacer preguntas y dudas. Muchas gracias, pues gracias Albert y Josep María. Y ahora tenemos un turno de preguntas para quien quiera participar. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Axel y habíais dicho antes que el tema del detector de metales que no estaba bien mirado por algunos, ¿por algo en específico o por...? Esta herramienta está asociada a actividades de expolio en nuestro imaginario colectivo. Nosotros lo que hemos hecho es una batida de superficial posicionando en GPS todos los hallazgos y después
la excavación estratigráfica viene acompañada del uso de detector de metales a cada capa, a cada estrato, ¿no? Es que nos hemos encontrado con este tipo de numerario que es imperceptible, es que incluso tamizando la tierra no lo ves, ¿no? Porque es muy pequeño, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta que afortunadamente se está extendiendo, pero hace algunos años no estaba bien vista, ¿no? Por el mal uso y las malas prácticas, no solo o no de nuestro colectivo, sino de aficionados en general, ¿no? Pero realmente en este sentido el uso del detector durante los trabajos de excavación estratigráfica es indispensable. Muchas gracias. Siguiendo con lo que ha comentado Josep María, la moneda, por ejemplo, esta del medio, la ostrogoda, es más pequeña que un céntimo de euro y en la gráfica que hemos puesto hay 99 monedas que son de ese tamaño, pero que y si no usas el detector no se ve. O sea, las 3 primeras campañas encontrábamos 1 o 2 monedas por campaña. Ahora encontramos 40, 50 monedas por campaña, excavando. Es decir, que pasamos de un yacimiento que podías pensar que ya no usaban moneda a otro que está claro que la economía monetaria seguía vigente. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la conferencia interesantísima. Quería preguntar, ¿el nombre de Valencia la Vieja es porque era el precedente inmediato de Valencia? ¿O no existen otros poblados o ciudades o no sé, asentamientos semejantes en los alrededores de Valencia? ¿Por qué la han llamado a esta Valencia la Bella? A ver, eso habría que preguntárselo a los señores del siglo XIV, porque le pusieron ese nombre, ¿no? O sea, el nombre es histórico y lo que está claro es que debieron pensar con esas murallas que se veían, pues que sería una ciudad anterior a Valencia. Y entonces por eso le llamaron así. Ahora podríamos pensar que se llamaba Valencia la Nova, ¿no? Porque es posterior. Y luego una cosa que, bueno, nos hemos centrado en el yacimiento y nos hemos olvidado del territorio. Y entonces, a raíz de su pregunta, hay otros yacimientos cerca y sobre todo hay uno que no se ha excavado, que está al norte de Sagunto, que se llama el Punt del Cid, que es el doble de grande que Valencia la Bella. Es casi 10 hectáreas, que los historiadores antiguos lo identificaron con el campamento de Escipión cuando fue de Tarragona a Cartagena. No se conocían las cerámicas, no hacían excavaciones, se veían muros, pues lo asociaban pues, con algo que había pasado por allí, ¿no? Y como está cerca de Sagunto, pues se le había relacionado con el campamento de Escipión. Nosotros hemos intentado que desde la Diputación de Castellón excaven ese yacimiento, porque la técnica tiene una muralla más ancha, más grande que Valencia la Bella, está encima de la Vía Augusta. Para mí está marcando el final de la provincia cartaginense de alguna manera. A lo mejor allí estaba la ceca de época visigoda, la ceca visigoda de Saguntum, que se conoce, pero en Sagunto no hay restos tardoantiguos, prácticamente, ¿no? Entonces hay más sitios como este. Lo que pasa, como ha comentado Josep María también, de fomentar el estudio de la tardoantigüedad valenciana, que es fomentar algo que no ha existido nunca. O sea, no hay que recuperarlo, sino que hay que crearlo, porque nuestra zona es famosa en arqueología, por los estudios de prehistoria, por la cultura ibérica. Los romanos ya no hay mucho interés en los romanos y en los tardoantiguos pues, prácticamente ninguno, ¿no? Y entonces eso hace que, increíblemente, un yacimiento conocido desde el siglo XIV pues, no se haya excavado hasta el siglo XXI. Y está cerca de Valencia, no está perdido en una montaña. Y este de Castellón, bueno, de Almenara, que es el pueblo el primer pueblo de la provincia de Castellón, viniendo desde Valencia,
Pues ahí está, es un yacimiento de 10 hectáreas con un recinto enorme, que se hizo un pequeño sondeo hace 45 años y apareció en el nivel de amortización cerámica que parecía del siglo VIII. Sí, pero eso nos está marcando el final del yacimiento. Y una balanza bizantina, ¿no? Y una balanza bizantina del siglo VII. Sí, en relación al topónimo, itálica romana era conocida como Sevilla la Vieja. O sea, este es un añadido toponímico fruto de la imaginación de su época, ¿no? Entonces, Pero en este caso, Hispalis es más antigua también que itálica. ahora sí. Como aquí. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Está localizada la necrópolis o hay alguna idea de dónde puede estar? Dice, me alegro. Esto serviría, si se encuentra, para datar ya perfectamente, ¿no?, la ciudad. Sí, dice, me alegro que me haga esta pregunta porque nos la hacen siempre, pero no sabemos nada del cementerio, del yacimiento. El único, por eso casi lo hemos puesto, es este enterramiento que apareció en 2023, pero dentro de la ciudad. Y es una de las grandes incógnitas, como tampoco sabemos nada del sistema hidráulico. Estamos encima del río, sí, hay unos túneles que bajan al río, pero no hemos encontrado ni desagües, ni pozos, ni canales. Y usaban agua, obviamente, ¿no? O sea, y luego, pues, el cementerio es igual, ¿no? Igual en lo que es la plataforma interior es una zona funeraria, pero no podemos acceder a ella. ¿Qué es lo que pasa en uno de los yacimientos de la zona de Murcia? No me acuerdo si es Begastri o Mula. O sea, la mitad del yacimiento es el cementerio. Igual aquí pasa lo mismo, pero no tenemos datos aún de esa zona. Bueno, buenas tardes y enhorabuena y felicidades por la continuidad de este magnífico ejemplo y yacimiento de época tardoantigua, visigoda, en el que, bueno, está claro que cada vez que dais una conferencia, aparecen nuevos hallazgos, como no podía ser de otra forma, y que confirman, vamos, una cosa, yo creo que no hay que tener no ninguna prevención, sino decirlo claramente. Valencia la Bella es una ciudad. Es mayor, por ejemplo, que el Tolmo de Minateda, y nadie duda que el Tolmo de Minateda sea una ciudad episcopal. No importa que no haya episcopio para que una ciudad sea una ciudad. Tenemos el ejemplo de Recópolis, una gran ciudad, pero donde por una maniobra de tipo político no hubo obispo, pero sí era una fundación estatal. Y luego, por otro lado, porque no solo es, lo habéis dicho vosotros, Puig del Cid, Amaya, aquí en Madrid el Pontón de la Oliva. Quiero decir que ya hay una serie de asentamientos que son ciudades, que son centros urbanos, que no tienen por qué tener 30 o 40 hectáreas para ser eso, no solo aquí en la península ibérica, en la Galia, Dijon, bueno, todos los que excavó Schneider también. Es decir, que estamos ante una época donde hay una serie de centros urbanos que están configurando nuevas organizaciones del territorio, y uno de ellos es este, pero es que además tiene muralla. Habéis hablado de la cantidad de evidencias numismáticas de moneda que hay en una época donde la circulación monetaria está prácticamente circunscrita solo a ciudades, y no todas, porque hay otras ciudades que tienen mucho menos evidencia numismática que la que habéis dicho vosotros. Y, por otro lado, quiere decir que tiene su propia lógica también, porque estáis al lado de la costa y hay un comercio que en el interior peninsular, pues evidentemente no es así. Y luego, una cosa muy interesante, habéis hablado del edificio del primero, no del que se excavó en los años, el que estáis excavando ahora, que está por encima en la plataforma media, que es alargado de 25 metros. ¿Qué función o qué le podía...? No, os lo digo por una cuestión. Simplemente está en la parte superior, ¿no?, en el extremo de la plataforma, pero por encima de la plaza.
Como evidentemente hay sitios, y en este caso, bueno, pues me tengo que referir a Recópolis, donde hay una escenografía de la organización urbanística, pues esto sí que parece un edificio de grandes dimensiones dentro de lo que habéis dicho del yacimiento y en la parte, y además dominando la plaza, aunque sea desde la otra plataforma. Lo último, muy interesante, ese mundo emiral. Ese mundo emiral que, por lo que he visto, luego tenéis algo almohade, pero vidriados ni nada que hicieran. El 9 desaparece porque ya hay una reorganización nuevo del paisaje con la consolidación ya del mundo islámico y omeya. El 9 es lo que vemos por aquí, por la zona del centro y tal. Y una precisión. No porque haya una necrópolis se fecha una ciudad. Es más, el problema que tenemos de las necrópolis de esa época es que, si ustedes saben, son necrópolis de época visigoda, siglo VI, VII, VIII. Como si todo fuera... ¿Cuál es el problema? Que donde nos faltan estratigrafías es en las necrópolis. Ya en las ciudades, y esto es un ejemplo, empieza a haber una serie de estratigrafías que a través de la propia secuencia estratigráfica, la materialidad arqueológica, están, digamos, empezando a poder autónomamente definir las estratigrafías, que no es un problema, quiero decir, es una visión general, porque como bien habían dicho Josep María y Albert, el problema no es que esta época tardoantigua, visigoda, inicios de lo alto medieval en Valencia esté poco estudiada, es que está poco estudiada en toda la península ibérica, aunque ahora está habiendo investigaciones magníficas en ese sentido, como el ejemplo que acabamos de ver. Bueno, y muchas gracias. Bueno, has sacado un tema que nos hemos olvidado, que es el final del yacimiento. Se nos ha pasado por alto, ¿no? Lo que, bueno, se ha comentado al principio, que a 2 kilómetros está Pla de Nadal, que es el gran palacio de época final, de época visigoda o ya de época miral. Y por los datos que tenemos, sobre todo los datos cerámicos, porque la numismática, por ejemplo, para el siglo VII no hay ninguna fecha que nos ayude, porque estas monedas pequeñitas que hemos hablado, que hay 99 bueno, los numismáticos no se terminan de poner de acuerdo si son del 6, si son del 7, si son visigodas, si son bizantinas, que aparecen en la Bética, que aparecen en unos sitios, en otros no. Pues curiosamente el siglo VII es el que se nos queda en blanco a nivel numismático, pero a nivel de cerámicas es bastante evidente. Y lo que parece es que el yacimiento no fue destruido ni arrasado, sino que fue abandonado de una manera lenta, igual de golpe, pero se llevaron todo, como las piedras de la plataforma esa central que he comentado, y parece ser que se fueron a Pla de Nadal. Coincide el final de uno con el principio del otro, con lo cual tendríamos un abandono también interesante. Y luego a nivel también, bueno, aquí hemos hecho un resumen, podríamos comentar muchas más cosas, y lo que también estamos viendo es en Pla de Nadal, que no es un edificio aislado, sino que seguramente no, hay 4 o 5 edificios identificados en su entorno, lo cual ya no es un palacio ahí en medio, sino que es un palacio con vida alrededor, ¿no? Que tiene también problemas de destrucción y de urbanización, etcétera, pero que yo creo que un poco la pista que ahora seguimos del final de Valencia la Bella es esta, o sea que termina por abandono, porque los árabes les obligan a irse o por lo que sea, pero el caso que no hay nivel de destrucción de momento, porque en las excavaciones antiguas, en el edificio del norte de la plaza, que solo se excavó este muro, el informe que hay habla de un nivel de destrucción de 1 metro de potencia. Pero eso tenemos que comprobarlo, pero bueno, yo me fiaría de lo que dicen.
igual, pero este muro igual no es de este periodo, igual es de otro, no lo sabemos. Pero vamos, en todo lo que hay excavado no hay ni niveles de destrucción, las cerámicas aparecen en silos que parece que marcan un abandono, hay un tipo de olla que parece que es de final del 7. Entonces podríamos enlazar este yacimiento con el otro, porque también yacimientos tardoantiguos es raro que los encuentres, y en nuestro caso no hay uno, hay dos, y están a 2 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, parece ser que la respuesta es que no son coetáneos, sino que uno sucedería al otro. En el caso de Pla de Nadal tenemos un trabajo en prensa con Francisco Javier Alejandre de la Universidad de Sevilla, donde defendemos en base al carbono 14 que nos estamos moviendo en la primera mitad del siglo VIII, ¿no? Entonces, es muy lógico esta concatenación, ¿no? Pero para algunos podrá ser atrevido, pero es que son los únicos datos que tenemos para esta región, ¿no? Entonces, estamos en esta línea. Hola, bueno, primero enhorabuena por los trabajos de excavación y por la conferencia por aquí. Quería preguntaros en el sentido de las construcciones defensivas y de la muralla y demás. Os habéis puesto ejemplos de que habéis comparado con las técnicas constructivas con lo que hay en Justiniana Prima y en un yacimiento albanés, ¿no? Habéis hecho también comparaciones con las fortificaciones que hay en el sureste peninsular, con Cartago Espartaria, con el Castillo de los Garres en la Sierra de Murcia o con Begastri, que es fortaleza visigoda, pero está en ese limes, ¿no? Entonces, si habéis comparado y si encontráis algún tipo de relación de técnica constructiva o de... Vamos... Esto, si todo va bien, será el próximo trabajo de un estudio, un trabajo final de máster. Estamos en esta línea donde alumnos que han participado en los cursos de Valencia la Bella se incorporan poco a poco en el equipo técnico, ¿no? Y esta es una de las líneas que estamos propiciando, ¿no? Pasa que Albert tiene tiempo, va muy deprisa, ¿no? Él se ha saltado el sudeste hispánico y se ha ido a Albania, ¿no? Pero bueno, y poco a poco. Yo lo que conozco de la península, a mí se me asemeja más la muralla a lo que he visto directamente en Justiniana Prima y en Albania. Lo que hay por aquí lo veo yo de otra manera. Y luego hay más paralelos del edificio alargado de 24 metros de técnica con una técnica constructiva que es similar en Valencia ciudad. Hay cosas muy parecidas a este tipo de técnica constructiva. Y luego hay fortificaciones, no sé, la de Begastri, por ejemplo, no sé, las fechas de Begastri, no sé si nos podemos fiar o qué, porque allí... Bueno, en Begastri apareció un tremis de Recaredo. Ya, eso es una moneda, pero... Sí, pero bueno. Al final sirve también para... No, yo visité Begastri hace años y me acuerdo que había un cartel que ponía Basílica Romana o Visigoda. Sí, sí. Lo cual, igual lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Pero no, o sea, yo sé que aparecía la moneda... Ya me dejó un poco perplejo, ¿no? Un poco... O sea, yo sé que aparecía la moneda, sé que el contexto no está demasiado claro en lo que ha aparecido. Por eso te digo. Pero sí que por fuente se menciona, o sea, de episcopal se menciona ya del siglo de principios del VII, o sea, que constatación hay. No, que la Begastri que aparece también en el Pacto de Teodomiro y todo esto, eso existió. Pero luego, no sé, yo te digo, cuando prácticamente estuve allí y me quedé un poco, digo, ¿entonces esto qué es romano o es tardío? Entonces... Como elemento comparativo seguro, no. Los paralelos que yo he puesto, sí. Son ciudades fechadas por inscripción y que se conservan en bastante buen estado. Te invitamos a las próximas jornadas de bizantinística que tendrán lugar en Valencia ciudad con una jornada de arqueología que esperamos que se va a desarrollar en el Ribarroja de Turia, y seguramente este tema de bizantinismo, visigotismo de Valencia la Bella volverá a aparecer, ¿no? Desde una visión más poliédrica e intensa. Vale, muchas gracias. En junio del año que viene.
Sí, ¿no? La primera semana. Primera semana de junio. Vale, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Solo me queda recordarles que la conferencia de la semana que viene tiene por título el proyecto de recuperación de la vieja casa del Patio Rodio, nueva casa Demetrio de los Ríos, en Itálica. Y estará presentada por Fernando Amores, Sebastián Vargas Vázquez y Valentín Tillo Martínez de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias.